Muy bien, como les había comentado la vez que Scarlett, creo que fue verdad, me consultó qué tema se miraba interesante para hacer algo, ¿no? Con lo que ustedes han abarcado en la clase. Y bueno, yo le comentaba que hablar de algún índice bursátil y hacer algunas estadísticas descriptivas, probar normalidad de los datos, es de mucha, era un buen trabajo, ¿no? Para poder realizar. Ella le compartió la data a la profesora le hizo algunas preguntas como qué variables iba a utilizar, yo le comentaba que íbamos a utilizar la variable de máximos y mínimos, y bueno, para que ustedes sepan explicar bien todo esto, yo les voy a dar el contexto de qué representa esta data en sí, ¿verdad? Bien, por acá más o menos les puse una descripción de esto, pero de igual manera vuelvan a ver la grabación, ¿verdad? Por si no tienen claro esto. Veamos, la siguiente data, como se los digo acá, contiene los precios de apertura y cierre del índice bursátil del S&P 500. El S&P 500 es un índice muy importante a la hora de tomar decisiones a nivel mundial para poder invertir. ¿Por qué? Bueno, porque están las 500 empresas más fuertes del mercado bursátil, ¿verdad? Incluyendo Facebook, Apple, la Coca-Cola, Amazon, Tesla, etcétera. Muchas de las compañías fuertes están en este índice bursátil, es decir, ustedes en este índice pueden comprar acciones. Entonces, en conclusión, la gente que invierte, ¿verdad? O las compañías que se dedican a invertir en estos índices, se basan en cómo está el precio, ¿no? Los rendimientos de estos tipos de índices de manera diaria, mensual o semanal, ¿verdad? Para tomar decisiones si conviene invertir o no. Por lo general, en este índice es el que más invierte, ¿no? Porque como están estas empresas que yo les comentaba, entonces es más confiable poder invertir en ellas. Para poder tomar decisiones de invertir o no, ese ya es otro tema aparte, ¿no? Porque hay que hablar de volatilidad y eso ya no abarca lo que ustedes están viendo y crear modelos para eso. Pero bueno, eso en general es el contexto de la data que tienen acá. Ahora, les explico qué representa cada una de estas columnas. Lógicamente son variables, ¿verdad? La primera columna es las fechas, ¿no? Obviamente, las fechas diarias. Esta fecha está desde el 2 de noviembre, perdón, 2 de enero del 2015, porque les pedían una data algo extensa, según me comentaba por ahí alguien, el 2 de enero del 2015 hasta el 23 de noviembre, ¿verdad? O sea, es una data actual. Si les preguntan de dónde obtuvieron la data, bueno, la data es datos reales y se obtiene de la página de Yahoo Finance, ¿verdad? Entonces, o Yahoo Finanzas, si lo quieren. También están los dos enlaces, ¿no? Para que ustedes los puedan encontrar en Internet fácilmente. De igual manera, son datos confiables, como les digo. Ahora, la variable último que aparece acá fue el cierre, ¿no? Que se dio un día previo al 23, por ejemplo, ¿no? El rendimiento que se dio de ese día en cuanto al precio de la acción. Y la apertura fue con el precio que se abrió ese día, que sería el 23 de noviembre, ¿no? El precio máximo que alcanzó ese mismo día y el precio mínimo que alcanzó ese mismo día, ¿verdad? Ahora, nosotros vamos a hacer los análisis con el precio máximo y mínimo. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a o se hizo estadística descriptiva para eso. Con estadística descriptiva, entiéndase de medias, coeficientes de variabilidad, kurtosis, asimetría, probar normalidad de los datos, etcétera, etcétera. Ese es un análisis estadístico a nivel básico, ¿no? Con los que ustedes pudieron ver en la clase. Entonces, en sí, estas dos variables son las importantes. El precio máximo que se dio ese día y el precio mínimo, perdón, que se dio ese mismo día también, ¿verdad? Hasta dónde fue lo mínimo que este índice pudo vender acciones y cuál fue el máximo. Y bueno, esto de volumen, esto no nos interesa, esto sí tiene una explicación, pero bueno, a ustedes solamente les va a interesar estas dos. Muy bien, hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta. De mi parte no. Ok, bueno, igual, ¿no? No, Si llegan a tener una duda, por favor me la hacen saber, ¿no? Sin pena, ¿ok? Muy bien, entonces, vamos a tomar primero la data, ¿verdad? Esta variable del precio máximo y vamos a hacer estadística inferencial, perdón, descriptiva sobre estos datos. Con estadística descriptiva es que vamos a calcular el promedio, vamos a calcular mediana, moda, etcétera. Vamos a calcular
coeficiente de variabilidad, vamos a calcular varianzas, desviaciones estándar, vamos a probar normalidad. Todo eso se va a hacer con esta variable y lógicamente estos son los datos de la variable, ¿no? Y también vamos a probar lo mismo que acabo de mencionar para el precio mínimo. Por eso acá en el documento les aparece dividido, ¿no? Uno es para el precio máximo, que es este de acá, y esto de acá es el análisis para el precio mínimo. ¿Cómo lo identifican? Bueno, acá lo tengo. Precio mínimo o frecuencia y precio máximo o frecuencia. Si han estudiado un poco o comprendieron un poco la temática que vieron en el curso, se dan cuenta que está acorde a lo que ustedes hacían. Hacían, por ejemplo, frecuencias, marcas de clase, calculaban la varianza haciendo este tipo de cómputos, ¿no? Es totalmente todo eso. Muy bien, bueno, lo primero que se hizo acá, entonces, lo primero que hay que tomar es esta data. Antes de que yo se la enviara a Scarlett, esta data estaba en números decimales, ¿no? Por ejemplo, habían así, ¿no? Por ejemplo, esto de acá. Lógicamente, cuando uno hace análisis estadístico, esos números decimales trata de omitirlos, ¿no? Entonces, por eso se omiten y se dejan en enteros. ¿Por qué? Porque eso me ayuda cuando yo manipulo los intervalos o las clases, ¿no? Como ustedes quieran llamar. Entonces, por eso acá se le coloca. En esto no van a tener ningún problema. Por conveniencia, redondearemos el entero próximo, ¿verdad? Las cifras decimales, ¿no? En el caso donde sea posible. Lógicamente, en todos los casos van a ser posibles. Porque todos los enteros, ya sea que se redondea al próximo o ya sea que no se redondee, ¿verdad? Muy bien. Igual, la data a usted yo se la puedo enviar así, ¿no? Tal y como está acá, no se preocupe. Entonces, noten que estos datos no están agrupados. Ustedes cuando comenzaron la clase vieron datos agrupados y datos no agrupados. Entonces, es mejor agrupar los datos siempre para poder manipular de manera correcta las estimaciones que uno hace. Entiéndase con estimaciones de los promedios, ¿verdad? Y ese tipo de cosas. Entonces, ¿cómo agrupamos esos datos? Pues hay que crear intervalos, hay que crear frecuencias, hay que crear marcas de clase, ¿verdad? Hay que crear el producto de la marca de clases por la frecuencia y de igual manera a partir de esos resultados uno va obteniendo otras cosas como la varianza, la frecuencia absoluta acumulada, etc. Pero bueno, yo voy a explicar detalladamente cómo se obtuvo cada cosa para que ustedes de igual manera lo expliquen, ¿no? en su video, ¿ok? Muy bien, en primer lugar, pues cuando nosotros ordenamos estos datos, ¿verdad? Primero vamos a necesitar conocer el valor máximo, el valor mínimo, el rango, ¿verdad? Cuántas clases queremos que lleve nuestra tabla de frecuencia. En este caso, uno elige la cantidad de clases. Pueden ser 5, pueden ser 10, 20, etcétera, ¿no? Yo en este caso particularmente usé 10, pero ustedes pudieron haber escogido cualquier otra cantidad de clases. Las clases son estas, ¿no? Los intervalos, ¿ok? Los intervalos. Entonces, con decir que son 10 clases, yo estoy diciendo que son 10 intervalos. A eso me estoy refiriendo. Lógicamente hay que saber cómo sacarlos. Y para ello, veamos cómo hacerlo. Entonces, lo primero es saber cuánta cantidad de datos tengo. Eso es lo primerito. Como yo comienzo haciendo el análisis con el precio máximo diario, entonces quiero saber cuántos datos tengo en toda esta columna, ¿verdad? En toda. ¿Cómo lo sé? Bueno, Excel trae una función que se llama contar. Aquí la pueden ver, aquí está desplegada. Todo está sensibilizado como me dijeron que su profesora lo pide. Así que en ese sentido no van a tener problema. Entonces, si yo me posiciono acá, pueden ver que la función contar, yo selecciono todos estos datos de esta columna hasta llegar al último y eso me va a contar cuántos datos tengo en sí en esa columna, ¿verdad? Miren, así voy a llegar hasta el último. Entonces esto me cuenta cuántos datos tengo. Bueno, cuando yo le doy enter, eso me arroja que son 1837 datos, ¿ok? Como esto es diario, esto les diría que son el precio máximo en 1837 días, partiendo del 2 de enero del 2015 hasta el 23 de noviembre, ¿no? Del 2011, ¿ok? Ahora, para saber el valor máximo, también Excel trae todo eso, ¿no? Yo me posiciono siempre, selecciono todos estos datos, utilizo la función máximo que ya trae Excel y eso me identifica el valor máximo que está en este conjunto de datos, ¿no? De acá, de esta columna de máximo. Y el valor mínimo, ¿verdad? De igual manera, Excel ya trae la función, entonces simplemente se selecciona todo, se utiliza la función y automáticamente les arroja
que el valor mínimo es este, ¿no? 1847, y este es el máximo. Ahora bien, una vez que ustedes ya identifican el valor máximo y el mínimo, esto va a ser muy importante para obtener el rango más adelante. Pero antes de obtener el rango es importante definir cuántos intervalos nosotros usaremos en la tabla de frecuencias, ¿no? ¿Cuántos vamos a usar? Bueno, vamos a usar 10, ¿no? Como yo les dije que lo agarré personalmente, ¿no? Entonces, ustedes pudieron haber hecho de 20, pero eso es más trabajo, de 50, etcétera. Aquí pueden hacer lo que ustedes quieran, ¿no? Pero lógicamente con 10 es suficiente y llevan un buen trabajo. Entonces yo aquí les indico que vamos a usar 10 intervalos. De hecho voy a colorearlo en negro eso. Y el rango se obtiene, si recuerdan las fórmulas, porque estoy seguro que lo vieron, el valor máximo menos el valor mínimo. Por eso es importante obtenerlos, ¿no? Entonces ahí obtenemos que si nosotros hacemos esta diferencia, ahí lo pueden ver, eso nos da un rango de 2897, ¿no? Y lógicamente lo que a nosotros nos interesa es saber la amplitud de los intervalos. Y eso se obtiene dividiendo el rango entre el número de clases, o sea, el número de intervalos que yo quiero hacer. Por eso aquí se lo dije, ¿no? Entonces, ¿cómo es eso? Bueno, el rango yo sé que es este de acá y lo voy a dividir, aquí lo pueden ver, este dato de acá, esta celda que está en el dato que está en esta celda, perdón, entre 10, porque es en la cantidad de clases o intervalos que yo quiero. Y eso me da que la amplitud es de 290. Ah, ok, ¿qué quiere decir esto? Bueno, que yo parto del valor mínimo para crear los intervalos, parto del valor mínimo, aquí está, que es este de acá, y le voy a ir sumando, ¿verdad? 290, así como lo pueden ver acá, ¿no? A este le sumo esta amplitud, ¿verdad? Y obtenemos que es 2137, o sea que el primer intervalo está entre 1847 y 2137. Muy bien, luego en el siguiente intervalo uno siempre le suma 1 al dato que comienza acá, ¿no? Entonces si el primer intervalo termina en 2137, el siguiente empieza en 2138. Esto se hace porque así cuando uno encuentra estas frecuencias, ¿verdad? No va a obtener datos repetidos. Por ejemplo, la frecuencia de acá es que yo quiero contar la cantidad de datos que está en este intervalo, la cantidad de datos que están entre 1847 y 2137. Para esto se utiliza otra función que ya la voy a explicar, ¿no? Entonces me dice, esta frecuencia me dice que hay 389 datos adentro de aquí, que están dentro de este intervalo. ¿Ok? Si yo hubiese colocado 2137 de nuevo, me estaría repitiendo otros datos de acá. Entonces por eso siempre es importante colocarle uno de más, sumarle uno, ¿verdad? Entonces, y luego acá, pues el mismo procedimiento, ¿no? Sería, ahora este, 2138 más la amplitud, ¿no? Luego ya tengo mi segundo intervalo, luego cuando empiezo el tercero le sumo 1. Si termina en 2428 el segundo, el tercero inicia en 2429. Y eso van a ir haciendo en cada uno de ellos. Entonces, y a este dato, a este le suman la amplitud, ahí lo pueden ver, ¿no? A 2429 le estoy sumando esta amplitud, miren. ¿Ok? Y lo mismo, si termina en 2719, el otro empieza en 2720. Y luego a este de acá le suman este más la amplitud. La amplitud, miren, aquí está, 290. Y ese mismo procedimiento lo hacen para todos hasta llegar al último. De esta manera se dan cuenta que en estos intervalos están contenidos todos estos datos. ¿Por qué? Porque el valor mínimo es 1847 y 1847 está acá. Y el valor máximo del intervalo es 4755 y el valor máximo que está en estos datos es 4744. O sea que de acá a acá van a estar contenidos todos estos. Pero bueno, ¿cómo obtengo las frecuencias, ¿no? Del precio máximo, que comúnmente en estadística esto se representa como n sub i. ¿Cómo se obtiene? Bueno, esto es una función que también está en Excel. Bueno, no sé si voy muy rápido o van perdidas, no sé. No, sí se entiende. Ok, muy bien. Está bueno. Voy entendiendo. Bueno, perfecto. Entonces, para obtener las frecuencias del precio máximo diario, ¿no? de este índice, con esta data que tenemos, pues son como les decía, ¿no? La cantidad de datos que están entre 1847 y 2137, la cantidad de datos que están acá, entre 2138 y 2428 son 319. Lógicamente, si ustedes se ponen a buscar esa cantidad de datos de manera manual, nunca terminan, ¿no? Porque hay una cantidad de datos enormes acá. Entonces, lo que uno hace es hacer uso de las funciones de Excel y aquí es donde está la importancia de Excel, ¿no?
Muy bien, entonces, ¿cómo obtengo estos datos? Bueno, por acá hay una función que se llama frecuencia en Excel. Lo que hacen ustedes es seleccionan los datos donde van a buscar, ¿verdad? Entonces son todos estos de acá, los que están en azul, seleccionados, son todos, miren. Y también seleccionan los datos que quieren buscar en los intervalos, ¿no? Entonces se seleccionan. Y luego se hace algo ahí con Excel, se presiona Control Shift Enter y se selecciona lógicamente hasta abajo y eso les van a dar la cantidad de datos que están en cada intervalo. ¿Cómo saben que está bueno eso? Bueno, porque la suma de todos estos datos les tiene que dar el total de datos que tienen en la data, ¿no? Y bueno, este total de datos no se puso solo por ponerlo, ¿no? No, se hizo la función de suma de todos estos datos, miren. Y vean que en efecto nos arrojó 1837. Eso ya les da la pauta y la garantía de que en efecto las frecuencias que se encontraron son correctas. ¿Ok? Porque la suma de todas ellas me da el total de datos. Muy bien. Luego vienen las marcas de clase. Las marcas de clase se representan con Y sub I, pero esas notaciones dependen mucho de su profesor, ¿verdad? No sé si su profesor utilizaba otra notación o no. Si la usaba, ustedes la cambian, ¿no? Pero eso solo es notación, eso no es muy relevante. Lo que importa es el cómputo, ¿no? Esto que tengo acá. ¿Qué es la marca de clase? Es la representación de cada uno de estos intervalos. Se le escucha entrecortado. Ah, ok. Permítame, seguramente fue mi conexión. Ahorita me están escuchando bien. ¿Hola? Yo se escucho bien. Sí le Ah, estábamos escuchando. ok. Ahorita no. Ahora. Tal vez la compañera, porque a mí no sé. Bueno, es mi Ah, bueno. Bueno, internet. recuerde que la grabación va a estar ahí también, ¿verdad? Para Sí. verlo. Bueno, como les decía, la marca de clase, si ustedes lo recuerdan de lo que vieron, es una representación de los intervalos de clase. Esa representación se da en promedio, es decir, es la suma del intervalo inferior más el superior entre dos. Esa fórmula está acá, miren. Esa es la fórmula con que se encontró, es decir, sumo este más este y lo divido entre dos y ahí tengo que es 1992. También hago lo mismo en todos, ¿no? Miren, miren, ahí está, miren. Este más este, que sería este más este entre dos y eso se hace para todo. Si ustedes manejan bien Excel, se dan cuenta que una vez que ya obtuve este, solo bajé todo, ¿no? Y automáticamente me hizo todo el cómputo. Entonces ahí lo pueden apreciar. Todos están de acorde, ¿no? A la fórmula de marca de clase. Bueno, y una vez que se obtiene la marca de clases, es importante obtener el producto de la marca de clases por el número de datos, ¿no? O la frecuencia, que sería el NI. El Y sub I es la marca de clase, aquí lo tengo en paréntesis, y el N sub I es la frecuencia, ¿no? Del precio máximo. ¿Y cómo se obtiene? Bueno, multiplicando, ¿no? El Y sub I, que sería este, por el N sub I o viceversa. Recuerden que la multiplicación en matemáticas es conmutativa, ¿no? Es decir, si ustedes multiplican 3 por 2 es lo mismo que decir 2 por 3, ¿no? Van a tener el mismo resultado. A eso me refiero con conmutatividad. Que la frase famosa es, ¿no? El orden de los factores no altera el producto. Bueno, y eso mismo se hizo en todos. Miren, ustedes lo pueden sensibilizar acá y se dan cuenta que en efecto todos estos cómputos están con fórmula, ¿no? Ahí lo pueden ver. Así que en ese sentido no van a tener problemas con su profesora. El único problema, si tienen problemas, y les aseguro que el único podría ser que no sepan desenvolver bien esto, ¿no? Al momento de explicarlo en el video. Y bueno, una vez que se tienen estos productos, se suma todo, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque esto me va a ayudar, el resultado de esta suma me va a ayudar a obtener el promedio, ¿no? Y bueno, es la suma, pues también está sensibilizada, es la suma de todos estos datos que me dan esto de acá. Si ustedes no recuerdan el promedio ponderado es la suma de los Y sub I, ¿verdad? La sumatoria de los Y sub I por los N sub I y todo esto dividido entre el total de datos, que el total de datos es este. Pero la suma de los Y sub I ustedes ya lo acaban de encontrar, que es esto. Entonces simplemente es hacer la división de este dato entre este dato. Y van a obtener este resultado, que ya vamos a llegar a ese punto, ¿verdad? Bueno, entonces ustedes acá pueden apreciarlo. Si yo, por ejemplo, aquí está el promedio, miren, del S&P 500, del precio máximo. Ahí está sensibilizado, es este dato entre este dato. Ahí está, miren, le doy Enter y me da que el promedio es 2773.38. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, aquí se los expliqué, ¿no? Para que no vayan a tener, bueno, de hecho, ya me acordé que esto lo iba a corregir. Por eso aparece este dato. Aquí sería 38. Entonces vean que aquí les explico, ¿no? Porque fijo, les van a preguntar eso.
Uno concluye entonces que por lo tanto el precio máximo promedio que se alcanzó en el periodo de tiempo antes mencionado, o sea, el periodo de este de acá, ¿verdad? Por aquí les digo, ¿no? Estamos interesados en conocer el precio máximo promedio que se alcanzó del 2, aquí es del 1, bueno, aquí esto lo hice rápido, aquí es del 2 del 1, ¿no? Porque sería enero, del 2 del 1 del 2015 al 23 del 11 del 2021, perdón. Para ello, entonces, obtenemos el cómputo del promedio apoyándonos de la tabla de frecuencia y vean que obtenemos que es este dato. Entonces uno concluye, por lo tanto, el precio máximo promedio que se alcanzó en el periodo antes mencionado es de 2.773.38. ¿Qué quiere decir esto? Que en promedio, el precio que más se compró, por así decirlo, máximo, fue este, ¿no? 2.773.38. ¿Ok? Bueno, no sé si